A menudo se me hace una pregunta. ¿Qué ha sido Chiara para ti? Es una pregunta que me pone en apuros. Es difícil responder. ¿Qué ha sido Chiara para mí? ¿Una hermana? ¿Una amiga? ¿Una luz? No lo sé. Quizá todas estas cosas juntas, pero creo que puedo decir que para mí ha sido y es la esperanza y un punto de referencia sólido. Nunca habría pensado, por la experiencia de mi vida, en llamar a la puerta de un movimiento religioso. De hecho, ni siquiera tuve que llamar. Encontré la puerta completamente abierta. Fui acogida y amada tal como soy, una persona cualquiera, con mis defectos, sin una gran formación y sin ni siquiera una fe religiosa. Y fue más allá de esa puerta que se abría al mundo entero donde encontré la esperanza de que quizás aún sea posible construir un mundo mejor. Fue un acto de gran visión, pero yo diría también de gran valentía por parte de Chiara. Afirmar, incluso antes del Concilio Vaticano II, que para un movimiento de inspiración cristiana era un deber abrir un diálogo no solo con los de las otras religiones, sino también con quienes que no se reconocen en ninguna fe religiosa. Abrirles las puertas del movimiento para que pudieran formar parte de él con igual dignidad. Y por eso nunca nos mantuvo escondidos ni en segundo plano. Nada recordaba que cuando el movimiento fue invitado al Congreso Eucarístico, Chiara dijo: yo voy y voy con todos los miembros. Bene, un applauso, sí. Muy bien, un aplauso, sí. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí en buena compañía, me parece, al mirar vuestros rostros, para recordar a Luciana Schillaci, para honrar a Luciana Schillaci, pero también por otro motivo, y lo veremos si lo logramos en esta hora que pasaremos juntos. Podríamos incluso llegar a entender juntos qué significa ese diálogo del que hablaba ahora Luciana, qué significa esa puerta abierta, no solo desde el punto de vista humano, de las relaciones entre nosotros, etc., sino también desde el punto de vista cultural. Trataremos de comprenderlo en esta hora en la que escucharemos varias voces y veremos algunos vídeos. Pienso que al final de esta hora, también gracias a la experiencia de Luciana, que irá interviniendo como en este vídeo que acabamos de ver, tendremos una idea un poco más clara, incluso nosotros, digamos, los del movimiento de los focolares, que llevamos más tiempo implicados en este diálogo, de qué significa y de qué ha surgido también gracias a Luciana. Así que, para empezar de inmediato, yo primero saludo a Vita, que es una amiga de Luciana. No sé si quieres intervenir ya. No, como quieras, después. Y luego tenemos aquí a Nicola, que se presenta solo. No creo que necesite presentación. Y a Margaret, que es la presidenta del movimiento de los focolares. Entonces, Nicola, empezamos contigo. No tienes que hacer nada. Creo que funciona. Solo tú puedes introducir este momento con Luciana. Pues no lo sé. No me corresponde a mí hablar del legado de Luciana. Desde hace años defiendo que se supere el concepto de herencia material para dar prioridad a la espiritual. En este sentido, es muy estimulante el artículo de Luigino Bruni en Città Nuova de mayo de 2025, El capitalismo espiritual. Sobre herencia publiqué un artículo en Città Nuova hace más de 10 años, pidiendo a los lectores una opinión. Ninguna respuesta, señal de que no hay voluntad de poner el propio patrimonio material a disposición, si no es por herencia de sangre.
Esta premisa, incluso provocativa, y que en cualquier caso debería profundizarse no solo en el movimiento, me permite decir que la herencia de Luciana pertenece a toda la comunidad, no solo al movimiento de los focolares. No se trata de bienes materiales, sino mensajes para compartir y profundizar en las formas y maneras que cada uno, en su propio contexto, pueda convertir en herramienta de diálogo a 360 grados. No enumeraré las cualidades personales de Luciana, que sin embargo debe ser recordada por su convicción de que para el otro su verdad es tan importante y verdadera como la mía es importante y verdadera para mí. Partiendo de esta afirmación, quiero dar gracias a Margaret Jesús y al movimiento en todas sus dimensiones, comenzando por el cuarto diálogo. Quiero recordar también a Piero Taiti, con quien nos unía una larga amistad y con quien nos preguntábamos sobre nuestro papel dentro del movimiento y nos respondíamos para evangelizar a los focolarinos. Signo de que los no creyentes parten de la radicalidad de los evangelios, aunque sea de difícil realización. Seguimos aquí, evangelizándonos mutuamente para construir un mundo unido partiendo de nuestra propia comunidad, que es fundamental para el desarrollo de un verdadero diálogo. Al agradeceros de nuevo os digo, como Piero decía de Chiara, no hagáis de Chiara una estampa devocional, sino tratad de utilizar sus reflexiones para el diálogo a 360 grados. Gracias. Ciao a tutti. Allora, a nome del Hola a Centro todos. Internazionale Entonces, en nombre del Centro Internacional, os doy la más calurosa bienvenida. Estamos muy contentos de acogeros y de recordar a Luciana en este lugar que representa el corazón del movimiento de los focolares, donde Chiara vivió, trabajó, donde tuvo muchas inspiraciones y fundó partes importantes de la obra que llevaron a su desarrollo y a su difusión en el mundo. Quisiéramos que esta hora que pasaremos juntos fuera un himno de gratitud por lo que Luciana ha sido para tantísimos de nosotros, personalmente y para todo el movimiento. Debo decir que antes de conocerla en persona, la conocí en vídeo. De hecho, la vi junto a Chiara en los diferentes encuentros del cuarto diálogo. Luego, cuando llegué a Italia, tuve la alegría de poder construir con ella una relación personal. Y desde 2015, hace ya 10 años, hasta que Luciana nos dejó, nuestra amistad creció y se fortaleció cada vez más. Con ella experimentaba una profunda sintonía. Sus convicciones e ideales resonaban con fuerza en mí. Luciana fue una mujer de diálogo y yo siempre tenía mucho que aprender de ella. Albergábamos en el corazón las mismas convicciones. Las dos creíamos, como ella misma expresó en una entrevista a Città Nuova en 2020, que el diálogo es el único instrumento útil. Entonces, el diálogo es el único instrumento útil para resolver los problemas que aquejan a la humanidad. El diálogo no es algo opcional, sino una necesidad. Es participación en la vida del otro. El amor no es una palabra que se agota en sí misma. El diálogo vivido ayuda a que la conciencia esté más atenta a ver el sufrimiento social e individual.
Cuando le escuchaba hablar, mi corazón se alegraba, me entusiasmaba y cada vez pensaba que con ella contribuiríamos a algo grande para el movimiento y para la sociedad. En los últimos 5 años nos hemos escrito mucho. Luciana no perdía ocasión para contactar conmigo. Por ejemplo, para mi cumpleaños, en mis viajes, ante un acontecimiento particular del movimiento. Siempre era la primera en escribirme por WhatsApp, por mail. Sabía hacerse presente, asegurándome su recuerdo y animándome a no olvidar nunca el cuarto diálogo. Por eso me ha emocionado mucho en estos días releer las distintas cartas que me escribió y debo decir que al recopilarlas para prepararme para esta intervención vi que tenía más de 10 páginas solo de sus cartas. Quiero compartir con vosotros algunos pasajes que para mí siguen siendo reflexiones preciosas para mi vida, y no solo para mí, sino para todo el movimiento. Luciana escribía en uno de sus correos: el movimiento puede y debe contribuir a ayudar a la humanidad a salir de las enormes dificultades de este tiempo. En ocasión de uno de nuestros viajes con Jesús, escribía: querida Margaret y todos, os sigo con todo mi pensamiento en este viaje tan hermoso. Estoy segura de que será una experiencia fructífera. Entrar en contacto directo con otros pueblos nos ayuda a comprender mejor su cultura, a encontrar el camino adecuado para ponernos en diálogo con el máximo respeto y salvaguarda de las distintas identidades. Nos ayuda a sembrar semillas para hacer crecer la cultura de la unidad en cada rincón de la tierra, por un mundo de paz. En otra ocasión decía: quizás lo más difícil de comprender es aceptar el sufrimiento. Después, en la pasada Navidad, me escribió: espero que hayas pasado una Navidad serena, aunque esté marcada por las dramáticas noticias de los conflictos en curso. Esto nos impulsa a vivir más que nunca para construir la paz y alimentar la esperanza en muchos. Y en otra de sus últimas cartas decía: han pasado muchos años desde que conocí el movimiento, desde que conocí a Chiara. Un movimiento cristiano que a mí, sin una fe religiosa, no me pedía que me convirtiera en una religión, sino que me ofrecía un estilo de vida, una posibilidad de caminar hacia la fraternidad universal. En aquel tiempo estaba comprometida políticamente y sufría al ver que quienes militaban en otros partidos eran considerados enemigos. Chiara no solo me ofrecía espacios de diálogo, sino que me abría incluso las puertas del movimiento y pedía que todos fueran formados en el diálogo y abiertos a los grandes ideales que los amigos ya vivían. Y finalmente, otra de sus últimas frases que quiero leer dice: Chiara no me pedía que me convirtiera a una religión, sino que me proponía recorrer juntas un camino hacia la construcción de un mundo mejor. Y me pedía que testimoniara, dentro y fuera del movimiento, el valor que pueden aportar las personas que no tienen una referencia religiosa. Y al final escribía, y esa fue una de las últimas cosas que me escribió: espero haber actuado según lo que Chiara me indicó. Entonces me gustaría concluir diciendo: gracias, Luciana. Si hoy estamos aquí es para decirte que estás y estarás siempre con nosotros. Gracias por haber escuchado siempre tu conciencia y por haber acogido la invitación de Chiara a vivir por la unidad. Estoy segura de que has actuado con generosidad según lo que Chiara te indicó, sin dejar pasar ninguna oportunidad.
Has traído una riqueza enorme al movimiento y a nuestros corazones. Solo juntos podemos tomar el testigo y llevar adelante tu herencia. Y gracias a ti, Nicola. Gracias, Nicola. Gracias, Nicola. Gracias, Margaret. Ahora vamos a ver un fragmento de vídeo que fue preparado para el funeral que tuvo lugar hace unas semanas con el fin de dar una idea del contexto histórico en el que creció Luciana y en el que desarrolló en parte su acción. Vamos a ver unos minutos. Me llamo Luciana Scalacci. Vengo de Abadía San Salvatore, un pueblo en el monte Amiata en la provincia de Siena. Mi marido Nicola y yo no somos creyentes, o mejor dicho, no creemos en Dios porque nosotros creemos en el ser humano y en sus potencialidades. Nostra patria, el mundo entero, nostra legge è la libertà, ed un pensiero è nostra patria, el mundo entero, nostra legge è la libertà, ed un pensiero ribelle ancora ci sta. Yo nací en Abadía San Salvatore, en el monte Amiata. Mi papá era minero. Muchas veces estuvo desempleado porque a los de izquierda los mandaban a casa. Luego ocurrió el atentado a Togliatti. Tragico epicentro dei moti a Badia San Salvatore sul monte Amiata. Stanno arrivando le forze dell'esercito, poderoso rincalzo dei reparti della Celere accorsi da Siena all'annunzio dei funesti avvenimenti. En aquella época, ahora ya no, Abadía San Salvatore era llamada la pequeña Rusia. Éramos todos camaradas y allí se vivía verdaderamente el amor, la fe en el partido, la fe en la causa, digámoslo así, de la redención social de la clase obrera. Todo esto estaba presente, ¿entiendes? Y luego vino el atentado a Togliatti. Arrestaron a mi padre junto con muchos otros ciudadanos porque eran comunistas. Así que volvimos a casa. Nos quedamos sin nada, con hambre. Vivimos a base de castañas. Mi madre pasó gran parte de su vida en el hospital. En aquella época, la mayoría de la gente estaba enferma de tuberculosis. Y yo fui criada por mi abuela y abuelos maternos. Nuestro pueblo era de mineros. Eso era lo único que sabían hacer los nuestros. Ni siquiera sabían sembrar patatas porque no teníamos tierras. He dedicado gran parte de mi vida a actividades políticas y sociales, militando hasta su disolución en el partido que creí que estaba más del lado de los más débiles, el antiguo Partido Comunista Italiano. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, 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 ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Yo tenía 3 años y ya vendía El Pionere. El Pionere era el periódico de los niños comunistas. Luego estaba el carnet de los jóvenes de la FGC, la Federación Juvenil Comunista. No sé exactamente cuándo me inscribí. Para mí, ser comunista significaba ser honesta. ¿Para qué necesitabas explicarme que eras honesta? Si me decías que eras comunista, para mí bastaba, porque eso lo contenía todo. Después descubrí que no era así.
Ha sido un fragmento de este vídeo. Gracias, Nicola. Antes Giulio me presentó como amiga de Luciana. Me parece el mejor cumplido que puedo recibir hoy. Yo estaba en aquel primer grupo del Focolare de Arezzo en el 92, cuando Nicola y Luciana vinieron a ver quiénes eran esas personas que habían conocido Masha. Masha había dicho: papá, mamá, he encontrado un lugar donde puedo poner en práctica los valores que vosotros me habéis enseñado. Entonces ellos, muy preocupados, vinieron y yo tuve la suerte de conocerlos ya entonces, de encontrarnos con esas famosas puertas abiertas. Sí, Luciana decía, encontramos una puerta abierta, pero nosotros encontramos esos corazones abiertos. Y desde ahí, años maravillosos. Muchos aquí podrían contar, como yo, aventuras de vida de familia con la comunidad y tantas iniciativas creativas, incluso un poco a la vanguardia, porque no eran años fáciles para personas como Luciana. Podría decir muchas cosas, pero lo resumiré así: una maestra de vida. Precioso. Gracias, Vita. Ahora comenzamos a centrarnos en las personas, en la vida. Aquí tienes el micrófono. Bien, ahora tenemos con nosotros a Claudio Bergonzoni, arquitecto. Él me dijo antes, le pregunté, ¿qué digo de ti? Y respondió, no sé, que soy jubilado. Y le dije, pero no se puede decir que eres jubilado. Así que es arquitecto y enseña. Ha enseñado historia del arte, por lo que además de arquitecto también es docente y lleva 25 años en el movimiento participando en este diálogo entre personas con convicciones religiosas y no religiosas. Él es una persona con convicciones religiosas. Entonces, la pregunta es sencilla. Claudio, ¿pero por qué estás en este diálogo? Podrías estar en muchos otros grupos de creyentes en los que se habla, etc. ¿Por qué decidiste involucrarte en este diálogo? Sí. Bueno, al principio me pareció normal. Porque el carisma que recibí no era unidireccional, sino que estaba abierto a cualquier tipo de experiencia. Hoy quisiera recordar sobre todo 2 momentos vividos con Luciana, en los que ella se convertía realmente en maestra con nosotros. Nos llamaba la atención, nos recordaba lo que debíamos ser. El primero de estos momentos es bastante reciente, de hace algunos años. Enrica, mi esposa, y yo nos trasladamos a Emilia-Romagna desde Veneto por razones familiares y dejábamos una comunidad hermosa, numerosa, activa. También nosotros éramos muy activos. Sin embargo, al llegar a un nuevo destino, algunos problemas debido al traslado, a la mudanza, nos habían convencido de aflojar un poco nuestro compromiso en el grupo de diálogo. También encontrábamos alguna excusa, pero la edad, un poco de cansancio, y luego aquí no conocemos a nadie. En resumen, habíamos aflojado un poco las velas. Después de algún tiempo, llega una llamada telefónica. Es Luciana. ¿Pero dónde os habéis metido? ¿No pensaréis iros? Nuestro diálogo necesita de todos, del aporte de todos. No podemos detenernos justo ahora. Debo decir, era un llamamiento. Era un llamamiento fuerte, pero también muy afectuoso, diría materno, que nos hacía preguntarnos, pero quizás su fe en el diálogo, su fidelidad al carisma, no son casi superiores a nuestra fe en Dios o la perspectiva del mundo unido. Y nos dábamos cuenta de que realmente Luciana tenía el carisma en su ADN. Y esa llamada telefónica parecía poner en práctica lo que Chiara le decía a los amigos cuando afirmaba: ¿vosotros nos ayudáis a mantener los pies en la tierra?
y nosotros nos mantuvimos con los pies en la tierra. Después de esa llamada telefónica, no interrumpimos más las relaciones con Luciana, ni siquiera con los grupos del diálogo. De hecho, nosotros mismos nos volvimos activos retomando el remo, algo que habíamos dejado de hacer. El segundo momento se refiere, en cambio, a varios años atrás, muchos años atrás, digamos al inicio de nuestra experiencia de diálogo. Y Luciana, con su transparencia pura y sincera, ponía en evidencia y sobre todo corregía ciertas pequeñas hipocresías, ciertas actitudes un poco torpes, un poco prejuiciosas, quizás tímidas, que nosotros, que nos profesamos creyentes, todavía teníamos en esos primeros momentos. Recuerdo un episodio. Estábamos en el centro Mariápoli de Castel Gandolfo y juntos como grupo de diálogo proyectábamos y trabajábamos en la preparación de un congreso internacional precisamente de los nuestros sobre el diálogo. Y no sé si por respeto humano o tal vez por miedo de crear una división o de no ser comprendidos, no sabíamos cómo alejarnos del grupo durante la media hora de la misa. Así, sin decirlo abiertamente, uno a la vez. Luciana no dejó pasar la cosa. Después de un rato, durante una pausa, se ve salir a todos de la capilla y no pierde tiempo para decirnos con fuerza, pero también decidida, pero con la autoridad que le era propia y con cortesía, por caridad. ¿Pero qué creen? Si quieren ir a la misa, basta con decirlo. ¿Pensáis que nos comprendemos? Nadie debe renunciar, ni tampoco olvidar y esconder sus propias ideas. Sino, ¿qué diálogo es? Más o menos ya había escuchado estas palabras, las había oído de Chiara, pero yo no las ponía en práctica. Luciana las ponía en práctica. Y este fue un momento en el que, como decir, cambió, dio vuelta mi actitud hacia cualquiera, diría más sincero, más simple, más consciente también que ser hombre de diálogo significaba poner en práctica lo que ella decía, que luego no eran palabras nuevas para mí, pero eran importantes. Así que yo también comencé a trabajar dentro del movimiento, especialmente hacia aquellos que todavía tenían resistencias, hacia estas personas que venían de ambientes lejanos a los nuestros habituales. Así. Luego el diálogo. La experiencia del diálogo que ha durado muchos años. En esta experiencia he podido conocer la enorme potencialidad, diría laica y universal, del carisma de la unidad, que compromete sobre todo a la persona, que compromete sobre todo el ser de la persona, no tanto la pertenencia, cualquier pertenencia. En el pasado yo, autoproclamado creyente, consideraba normal estar afiliado a la Iglesia. Pertenecía a la Iglesia por derecho. Y en esos tiempos yo interpretaba la parte del hijo primogénito, de la parábola del hijo pródigo, el justo, el indignado, que levanta muros hacia todo lo que viene o se quiere ser, que se adquiera por derecho y no lo que se concede por amor. Pero la espiritualidad de Chiara Lubich ha invertido este mi concepto de supremacía. Ahora este ideal de la unidad, que tal vez conservaba dentro de mí inconscientemente,
se manifestaba con una nueva supremacía. Era la del amor, que para mí podía declinarse también en fraternidad, solidaridad, justicia, promoción humana. Pero pasar de una posición de antagonismo a una posición de diálogo significaba para mí hacer una profunda verificación de mí mismo. Un cambio de sentido, o mejor, una conversión en U, que cualquiera debe hacer si quiere invertir sus talentos en el carisma de la unidad. Luciana lo ha hecho. Piero Taiti lo ha hecho. Y lo hacemos todos, cada vez que queremos que sea el diálogo el que guíe nuestra decisión. Abiertos a las razones de cualquiera, sin ser ni pretender ser poseedores de la verdad, pero convencidos, creyentes en la relación dialógica y en sus frutos de verdad y de fondo, de paz. Es el extremismo del diálogo, así lo llamó María Voce Emaús en 2015 en su intervención en la ONU. Es para mí el extremismo del diálogo vivido con la fuerza de la razón, la mansedumbre del corazón, con el coraje, la sabiduría humana. Para mí esta es la herencia que Luciana y también Piero nos dejan. Porque de este extremismo, creyentes y no creyentes se hagan operadores y testigos en la historia de hoy. Yo no añadiría más. Gracias. Julio, ¿dedicamos unos minutos a las chirocenas? Creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Que este nombre viene del apellido de Nicola Chirocco, Chirocenas, una intuición de Nicola, pero luego llevada adelante juntos. Eran eventos, veladas temáticas, donde se entrenaba en el diálogo. En aquellos años fueron muchas, ¿verdad? Desde la cena campesina, y siempre, por ejemplo, en la cena campesina, había un tema histórico, antropológico, centrado en las tradiciones del territorio. Y en cada una de estas chirocenas, siempre, pero siempre, había dos ponentes, uno creyente y otro con convicciones no religiosas. Esto era realmente algo extraordinario para nosotros, un verdadero laboratorio. Y luego, además del evento cultural, estaba la cena, que también es cultura, porque es tradición. Así que, por ejemplo, platos campesinos o para la cena medieval, comida medieval. En la cena campesina llenamos el centro Mariápolis de Arezzo con oficios y artes, con danzas. Y para la cena medieval, con caballos y trompetas heráldicas, etc. Después, por ejemplo, en otra ocasión, hicimos la cena por África o la cena del peregrino. Posteriormente, desde el centro Mariápolis de Arezzo, las chirocenas se trasladaron a Florencia, al centro Mariápolis de Scandicci, lo que demuestra la atención constante al territorio, a la relación con la gente, con el tejido social. Hubo un año, no recuerdo exactamente cuál, en el que se inauguraba el tranvía, este tren que conectaba la periferia de Florencia, o sea, Scandicci, con el centro histórico. Fue un evento importante. Entonces la idea fue, celebrémoslo también nosotros. Una de estas estaciones llevaba el nombre de Fabrizio de André, así que organizamos una cena sobre Fabrizio de André, con autoridades invitadas de Génova, comida genovesa, etc. ¿Os imagináis, no? Cuánta vida y atención al otro había en estas cenas. Pero esta noche tenemos también un testimonio especial. Pensad que la coincidencia ha hecho que Mamadou Fall, senegalés, esté en Italia justo en estos días. Mamadou, tu historia se entrelaza con la de Luciana y también con la nuestra. Así que gracias de antemano por estar aquí. Pero, ¿qué nos quieres contar?
Entonces, antes que nada, tengo que... Había preparado un discurso, digamos, pero no merece la pena, porque siempre he dicho que... Vuoi il tuo foglio? Sí, este discurso lo escribí en el jardín, Qui appena arrivato, eh? pero siempre he dicho que la escritura es la forma, digamos, de expresión más noble, pero prefiero decir unas palabras. Entonces, primero, buenas tardes al movimiento de los focolares. Gracias de verdad por darme la ocasión de hablar un poco de Luciana Scirocco. Per parlare di Luciana veramente non ho le parole veramente. Realmente no tengo palabras, porque Luciana lo era todo para mí. Luciana era una madre, digamos. Una maestra di vita. Una maestra de vida. Era tutto per me. Luciana lo era todo para mí. Nos conocimos en 1999, en invierno, en Abadía San Salvatore, a través de un amigo senegalés, Adamo. Y ellos querían organizar una cena intercultural. Y Adamo me contactó y de ahí nació una amistad. Tuve la posibilidad y el placer de conocer a esta mujer maravillosa durante muchos años. Recordar los momentos vividos con ella, su gran sentido de humanidad, esta mujer era verdaderamente un ejemplo. No tengo palabras para hablar de Luciana. Probablemente me cuesta porque lo era todo para mí, como decía antes. Especialmente la posibilidad de conocer, aunque fuera de lejos, a los partisanos. He perdido una parte de mí. Una mitad mía se ha ido con ella, pero que así sea. Y cuando nos conocimos en Abadía San Salvatore, me habló de organizar una cena intercultural entre Gozzano, provincia de Arezzo. Y allí me presentó a todos. Al focolar, digamos que la primera persona que conocí fue Vita. Nació esta verdadera amistad y después siempre seguimos juntos. Esta mujer me ayudó, me sostuvo, me quería muchísimo, muchísimo. Y allí también nació otra amistad, con su amiga.
Pina Gentile de Montepulciano. Y allí trabajé con ellos. Era como la misma familia. Trabajé con ellos durante casi 25 años juntos. Y siempre me decía, Mamadou, ¿sabes? El dicho que me repetía siempre. Mamadou, que todos sean uno. Esto es algo que requiere tener un gran corazón. Luciana tenía ese sentido de compartir, de dar. Realmente no tengo palabras suficientes para describir a esta mujer. De verdad lo era todo para mí, realmente. Les agradezco mucho por la atención. De verdad que Luciana vivirá siempre, siempre en nuestro corazón. Estará siempre en nuestro recuerdo. De verdad. No, lo siento. Lo siento. Gracias. No tengo las palabras. Mamadou, tú nos has dado mucho. Pero lo que nos has transmitido va más allá. No tengo más las allá palabras incluso de las para describir a palabras. esta mujer. De verdad, esta mujer lo era todo para mí. Una madre, una hermana, una tía. Todo para mí. Realmente todo. Era una maestra, como decía Vita. Una maestra de vida. De verdad nunca podré... De verdad. 1.000.000 de gracias por darme esta oportunidad, este encuentro, esta forma de recordar los momentos vividos con ella. Realmente, muchas gracias. Gracias. No tengo palabras. Lo siento. Te agradecemos, Mamadou, que hayas logrado estar presente. Añado solo un detalle sobre aquella cena que se titulaba Senegal en Italia e Italia en Senegal, y en la que estuvieron presentes y participaron el cónsul de Senegal en Italia y también la presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Inmigrantes, entre otras organizaciones. De esta cena nació un protocolo de entendimiento entre la provincia, los municipios y estas asociaciones para mejorar la situación social de nuestros hermanos senegaleses en Toscana. Gracias, Mamadou. Te estamos muy agradecidos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Bene, allora adesso continuiamo. Bien, entonces ahora continuamos, antes de una pausa musical, digamos, continuamos con un breve vídeo de Manuela, una yen de los años 90, que también nos habla de este diálogo. Hola a todos, me llamo Emanuela Fonti, soy de Arezzo. Conocí a Nicola y Luciana hace varios años a través de la amistad con Masha, que como sabéis es su hija. Con ella, como jóvenes del movimiento de los focolares, llevamos adelante con entusiasmo muchas iniciativas junto con toda la comunidad de entonces de Arezzo, Grosseto y Siena, incluidos Luciana y Nicola, y otros amigos de diferentes convicciones no religiosas. De esas experiencias nacieron los Cirocenas, ideadas por Nicola Cirocco. Eran encuentros de diálogo en los que toda la comunidad, adultos y jóvenes, colaborábamos activamente tanto en la organización de la parte cultural como en la cena. El tema de la velada siempre lo desarrollaban personas con o sin referencias religiosas. Si pienso en esos momentos, si pienso en Luciana, me viene del corazón la palabra familia y sus dinámicas, donde cada uno tiene su carácter, su propia visión de las cosas, quizá diferente a la de todos los demás, su manera de hacer.
Pero a nadie se le ocurre dejar de sentirse parte de esa familia o dejar de quererse. El bien recíproco no se pone en duda, incluso cuando, como es normal, se discute a menudo. Y eso es lo que vivimos con Luciana. Un diálogo natural, espontáneo y verdadero que brotaba de la relación. No se nos habló del diálogo, lo vivimos. Y hoy podemos hablar de él porque lo hemos experimentado y podemos decir que es vida, vida verdadera. La última vez que vi a Luciana fue pocos días antes de que nos dejara. Apenas podía hablar o mantener los ojos abiertos, pero me sostenía las manos y aún hoy no sabría decir si era yo quien le sostenía las manos a ella o ella a mí. Como tantas veces, como a menudo había hecho en la obra, acompañándonos hacia una visión universal del ser humano y de la unidad. Y con un hilo de voz, después de haberle dado las gracias de parte de toda la gente de aquella época por la fuerza de su vida y de su testimonio, me miró y me dijo: da fruto. Ese da fruto resonó dentro de mí como un paso de testigo, como un mensaje dedicado a cada uno de nosotros. El último regalo de una vida vivida sin reservas, sin términos medios, sin rodeos. Su visión concreta, clara y firme, sin formalismos. En un momento alguien dijo: hagamos una fiesta. Y ella abrió los ojos, lúcida, con una vitalidad increíble, y esbozó una gran sonrisa de satisfacción. Creo de verdad le habría encantado hacerla si hubiese tenido fuerzas. Y eso sabiendo que nos estaba dejando. Gran amante de la vida y de lo que siempre puede ofrecernos. Incluso a pocos instantes de morir, Luciana hizo real la visión de Chiara, que todos sean uno, creyentes y no creyentes, juntos, unidos. Con su vida y su concreción marcó mi pensamiento y ensanchó hasta el infinito mi visión miope. Luciana, gracias. Qué bonitas estas últimas palabras que ha dicho esta chica, Manuela. Luciana ha hecho realidad el sueño de Chiara. Precioso. Así que ahora hacemos una pausa musical, pero no solo música, porque hemos pensado en pedirle a Fernando Muraca que lea algunas frases breves de Piero Pasolini, que fue la persona a quien Chiara pidió, en primer lugar, que siguiera este diálogo apenas acabado de nacer. Piero Pasolini, físico. En cambio, hoy tenemos con nosotros a Fernando Muraca, director y escritor, y Paolo Vergari, pianista y compositor. A vosotros la palabra y la música. Buenas noches a todos. Entonces, Piero Pasolini, no solo porque fue el primero en seguir este diálogo, sino también porque hace algunos años entrevisté a Ginetta Cagliari, que fue una de las primeras compañeras de Chiara. Y durante esta entrevista, que era precisamente sobre Piero Pasolini, ella me dijo que Piero Pasolini se distinguía entre todos los primeros focolarinos, porque entre todos estos primeros compañeros de Chiara era el más humano. Y con esto se refería a su capacidad de alcanzar alturas espirituales, porque él era un creyente, pero sin perder esa presencia de ser hombre junto a hombre.
vedere il mondo come è oggi socialmente, speranze non ce ne sarebbero, perché oggi domina il potere. Ogni uomo cerca di avere potere sull'altro. A vedere quello che sta succedendo, tutte le crisi fasulle, false, artificiali che stiamo passando, le crisi energetiche, politiche, popoli che vengono distrutti per il potere e per il guadagno di pochi uomini, organizzati chissà come, sembra proprio che l'umanità sia destinata a essere in mano di pochi lupi che dominano e che fanno quello che vogliono degli altri. E con questa visione così pessimistica la speranza diventa piccola piccola. Sapete qual è la speranza che noi cristiani abbiamo e che ogni tanto io debbo richiamare alla memoria, proprio per pensarci, per meditarci? Le cose non possono andare male più sulla terra. Ormai sulla terra qualunque cosa succeda andrà bene, sicuramente andrà bene, con sicurezza matematica lo dico. Lo sapete perché? Sì, lo sapete, perché Gesù è uomo. Cioè ormai l'uomo è agganciato a Dio in un modo irreversibile. E siccome Gesù è uomo, sia lui persona, sia come tutta l'umanità, non può andar male. Quindi di fronte a questa prospettiva, un mondo che va a rovescio, un mondo che va verso la distruzione apparentemente, c'è la speranza assoluta della presenza di un uomo che è me, che sei tu, che si chiama Gesù, ancorato in modo infinitamente profondo alla realtà divina che è Lui stesso e che ci dà speranza assoluta che può succedere tutto quello che volete, ma l'umanità diventerà Cristo. Voi vedete che oggi ci sono migliaia, centinaia di migliaia di persone che annegano in mezzo al mare, o altri popoli che si stanno sbranando fra lotte civili, nelle guerre. Praticamente chi vuol dissolvere l'umanità con il consumismo vuol farci ritornare dei pitecantropi dal punto di vista reale, cioè vogliono farci diventare non Cristo. E mi ricordo che Chiara, nel discorso che fece a Fontem al popolo Bangua, disse: qui io vedo nascere una città nella quale dovrebbero venire tutte le persone da tutto il mondo per imparare come si fa ad amare. Quindi una società campione. Io non dico che Fontem sia questa città campione. Potrebbe anche morire Fontem. È morto anche Gesù. Non è detto che tutti gli esperimenti cristiani si sviluppino e riescano, perché anche Gesù è stato condannato sulla croce proprio per motivi di questo tipo. Non è che l'hanno ammazzato così, l'hanno ammazzato perché andava contro le idee consumistiche, diciamo, del suo tempo. Quindi anche lui è morto. Questo non vuol dire che Cristo è morto del tutto. Cristo muore per risorgere. Stiamo costruendo questo Cristo.
E l'immagine che mi veniva in mente era questa. Voi sapete che Gesù, quando era osannato dal popolo, quando entrò a Gerusalemme l'ultima settimana della sua vita, su quell'asinello, trionfalmente disse: se il seme di grano gettato in terra non muore, non porta frutto, ma se muore, porta molto frutto. Ecco, io avevo come l'impressione che noi fossimo questo Gesù, questo seme di grano di cui l'anima, il DNA, è proprio Cristo. Quindi mi sono visto in vocazione in questa impotenza, in questo modo di morire, di non poter far niente ancora per cambiare il mondo. Sì, in questa impotenza di fronte a un mondo che sta dissolvendosi, degenerando, mentre basterebbe scattare un niente per farlo diventare il paradiso terrestre. Questa speranza io ho dentro, che siccome Cristo è l'uomo e Cristo ha detto che rimane in questo seme come DNA dell'umanità e noi siamo dentro in questo seme e stiamo macerando insieme a Lui, e quindi vuol dire che stiamo germogliando Cristo. Ecco, questa è la speranza che mi fa felice, proprio realmente, ve lo confesso, felice, ma di quella felicità che viene da una consapevolezza, da una coscienza. E detto tutto questo, penso anche che noi dobbiamo svolgere un'azione sul piano della cultura, cioè della formazione intellettuale, di dare una visione del mondo che illumini le intelligenze, cioè che faccia agire gli uomini in base a cose che hanno compreso, cioè alla comprensione del mistero nascosto dei secoli, come direbbe San Paolo. Gracias Paolo, gracias Fernando, también por la elección de estos textos que parecen escritos anoche, de verdad. Algunos de los jóvenes implicados en el diálogo habrían querido estar hoy aquí, pero están ocupados precisamente organizando un evento en Turín, justamente por esto, ¿no? Y también otro joven que tenía una relación especial con Luciana Raone. Desde Brasil nos envía su saludo y su cercanía. Bien, ahora seguimos adelante. No estáis cansados, ¿verdad? No queda mucho, pero me parece que estamos haciendo un recorrido muy interesante. Así que ahora ha llegado el momento de invitar aquí a nuestros sillones a Jordi. Mientras él viene, permitidme saludar a un amigo del diálogo de los primeros tiempos, Moreno Orazzi, que tenía que estar aquí hoy con nosotros. Una persona sin referencias religiosas que ha hecho un largo camino junto a Chiara, Luciana, Claudio, Jordi, etc. Y que por un contratiempo no ha podido llegar a tiempo. Pero en fin, al menos quería mencionarlo. Antes de dar la palabra a Jordi, ¿qué se dice de Jordi? Yo me he apuntado, es decir, tendría que hacer una lista de 1 kilómetro. Exacto, sí. Ahí está María Ángels. Oye, ese sillón está vacío. Ven aquí también tu banda. Ven un momento con nosotros. Bueno, Jordi, digamos que desde el punto de vista profesional, porque también estas cosas siempre hay que decirlas, es ingeniero de telecomunicaciones, etc. Pero en realidad, si uno se fija, es un estudioso. ¿De qué? De ciencia. Hasta ahí todo bien, ingeniero. Pero luego también de teología, de música y
y basta. Hola a todos. Conocí el movimiento a través de mi mujer y esta relación ha sido y continúa siendo verdaderamente un ejercicio de diálogo. Ella creyente, católica, pero yo apartado de la fe desde muy joven y también apartado e indiferente hacia la vida espiritual. Mi primer contacto con el movimiento se dio, por un lado, a través de personas de la comunidad, donde he experimentado una gran cercanía y acogida, y por otro, a través del grupo de diálogo de Barcelona, que me hizo descubrir, con gran asombro, que también los no creyentes tenían su espacio en la obra. Con las personas del movimiento he descubierto que compartimos las mismas aspiraciones, aunque en mi caso no surgen de una fe, de una religación con Dios, ni una adhesión a una iglesia, sino de la propia conciencia, formada a través de mi interacción con los demás y el mundo que nos acoge. Conocer los focolares ha supuesto reencontrarme con la espiritualidad y reconciliarme con la Iglesia. Una experiencia de diálogo profundo y de comprensión y paulatino descubrimiento de la espiritualidad de la unidad, aunque manteniendo una posición agnóstica. El grupo de diálogo de Barcelona ha sido para mí una escuela y me ha dado la posibilidad de experimentar los beneficios de un diálogo abierto y sincero que nos construye a cada uno. Me ha dado herramientas para poner en práctica un diálogo transversal en todos los ámbitos de la vida, con cualquier persona, creyente o no, dentro y fuera de la obra. Por ello me he implicado en distintos ámbitos de la obra, pero también fuera, para llevar y dar a conocer este diálogo. La participación en el grupo de diálogo me ha abierto las puertas a un conocimiento más profundo de la obra, participando en congresos y en la Comisión Internacional del Diálogo con personas de convicciones no religiosas. Allí conocí a Piero, Luciana, Moreno, Armando y muchos otros, todos con un elevado nivel de exigencia espiritual y con una gran coherencia de vida. Posiblemente sin saberlo yo, en ese momento, ellos y ellas han contribuido a mi propio desarrollo espiritual y acercamiento al movimiento. También la reflexión y preparación de algunos temas que tuve que exponer en actos diversos me ha permitido ahondar más en esta espiritualidad y hacerlo desde mi posición agnóstica y sobre todo desde la experiencia vital. Entre estos temas, la reflexión y análisis del libro La unidad y Jesús abandonado, para la presentación pública del libro en Barcelona. Es por ello que no creo que los grupos de diálogo constituyan un fin en sí mismos. Son espacios necesarios, sin duda, pero representan también una puerta de acceso a conocer y vivir, para quien se sienta llamado a ello, la espiritualidad de la unidad. Con los años me doy cuenta de que en la obra, global y diversificada como es, el diálogo con personas sin referencia religiosa no se vive de la misma manera ni se percibe de la misma manera su necesidad. En la obra queremos apostar por el diálogo, pero veo que hay miedo a perder la identidad, a ver tambalearse las propias certezas. Y todo ello se traduce en una limitada capacidad de inclusión, apertura y acogida hacia la propia diversidad que decimos defender.
Esto se puede ver en la preparación de la Mariápolis y otros eventos, en la forma en que nuestra espiritualidad y experiencias son comunicadas por algunas personas, o en la falta de actualización o interpretación de algunos textos fundacionales. Sin ánimo de ser pretencioso, quizás a los que como Luciana hemos creído en el diálogo, en Chiara y la espiritualidad de la unidad, nos toca el papel de incomodar, de romper prejuicios, de abrir la mente, de ir más allá de las frases preestablecidas, de captar la esencia de esta espiritualidad, más allá del recipiente que la contiene, la religión. La propuesta de Chiara, profética para los tiempos de la Iglesia, regresando al Evangelio y propugnando el diálogo con todos, merece la pena de ser desarrollada y vivida por todos, también los que no nos identificamos con un credo religioso. Será nuestra contribución a la Iglesia. Empieza a haber no creyentes en las ramas, en un número cada vez más apreciable, principalmente entre los Gen. No creo que haya marcha atrás en este diálogo que debe llevarnos a no establecer diferencias entre unos y otros, sino que tiene que permitir encontrarnos sin renunciar a la propia identidad. Porque solo en la diversidad podremos construir la unidad. Luciana, Piero Taiti y muchos otros, en Italia, en Albania y tantos países, creyeron en este diálogo propuesto por Chiara. Luciana, toda ella, era diálogo. Lo vivió, declinó y animó a todos a vivirlo sin tregua. Luciana ha sido para mí una persona inspiradora. Siempre que coincidíamos, la escuchaba con gusto y a pesar de mi desconocimiento de la lengua italiana, nos entendíamos desde el corazón. Emmaus nos invitó a participar en la Asamblea General del 2014. Guardo un bello recuerdo de la fuerte experiencia de diálogo con todos. La vehemencia en los discursos de Luciana, su convencimiento, su coraje, su coherencia de vida han sido para mí y para muchos un estímulo para seguir, pese a las dificultades, siempre adelante en este camino. Pocos días antes del traspaso de Luciana, con un pequeño hilo de voz, aún nos recordaba nuestra misión, trabajar sin parar para este diálogo. Y como ella dijo, os estaré observando y si no lo hacéis, os tiraré del cuello. Gracias, Luciana. Gracias, Jordi. Gracias. Ha sido expresado ya, pero para Luciana era vital dar testimonio de su pertenencia al movimiento y por eso sentía la responsabilidad de no faltar. Un ejemplo, era 1998, el Papa Juan Pablo II convocó por primera vez a todos los movimientos eclesiales en la plaza de San Pedro. Ella fue una de las primeras en apuntarse a los autobuses que salían de la Toscana, porque decía, yo no puedo faltar, tengo que dar testimonio de que la obra de Chiara también nos incluye a nosotros. Y yo no olvidaré su mirada. Estábamos apretujados en la plaza. Ella estaba delante de mí y Chiara, en aquella brevísima intervención ante el Papa, termina nombrando a todas las pertenencias del movimiento, personas de otras iglesias, de otras religiones y personas sin convicciones religiosas. Ella se giró y con una mirada luminosa, ¿has visto que tenía que estar aquí? Y luego añade, Chiara nunca me decepciona. Otro pequeño episodio, porque para ella era importante el gran evento, pero también el testimonio a nivel local.
Una noche llama al focolar y dice que allí, en Abadía San Salvatore, habían empezado las misiones populares. En aquellos años llegaban unos frailes y hacían encuentros de evangelización en las casas. Entonces ella dice, yo voy porque aquí tienen que saber que existe la hora de María, ¿no? Ok, obviamente la dejamos libre, por supuesto. Al día siguiente vuelve a llamar al focolar. Anoche fui y estábamos el misionero, el crucifijo y yo. No había nadie, pero dijo, la próxima vez volveré. Pero como se corrió la voz en Abadía de que ella, precisamente ella, había ido, la vez siguiente la casa estaba llena y las misiones tomaron cierto impulso. Y ahora vamos un momento al año 2000, al pabellón deportivo de Florencia. Muchos de nosotros estábamos presentes. Chiara se encontró con toda la comunidad del movimiento de la Toscana y de Umbria, y entre las preguntas que le dirigieron había una de Luciana. Aquí está la pregunta de Luciana. ¿Dónde estás? Sí, te he visto. ¿Cómo piensas que evolucionará la estructura del movimiento para poder dar siempre más plena ciudadanía en su interior a hombres y mujeres de buena voluntad? Mira, ahora nos hablamos bien y con claridad estarás contenta. Hemos conseguido, ha sucedido, porque aquí la obra la hace Dios, que tenemos todas estas expresiones de nuestra humanidad, es decir, católicos, cristianos de otras iglesias, otras religiones, todas las más principales religiones, personas de diferentes convicciones, porque no se trata de una obra nuestra. Sentimos una enorme exigencia de teneros, de vivir con vosotros, de estar con vosotros, que estemos todos juntos, empezando porque sois muchos, una enorme parte de personas de otras convicciones, personas que o no creen, están en búsqueda, personas así. Por lo tanto, ¿cómo podemos construir la fraternidad universal si no estáis? Es una utopía, eso sí, pero estáis y junto a vosotros le damos importancia a la parte humana. Y decís una frase linda que me gustó. Decís, el hombre es el remedio para el hombre y también para nosotros. ¿Pero qué hombre? Para nosotros es Jesús, hombre. Tomadlo también vosotros porque es uno de los vuestros, es hombre. Bello, bellissimo. Espléndido. Entonces, para concluir, no podemos terminar sin una reflexión de nuestro querido Jesús Morán, a quien invitamos a venir aquí porque queríamos preguntarle a Jesús. Yo le pregunté a Jesús cuando lo invité aquí, le dije, Jesús, ahora que Luciana nos ha dejado esta herencia, ¿somos capaces de llevarla adelante? ¿Cómo la llevamos adelante? ¿Qué significa este diálogo también desde el punto de vista cultural? O sea, queremos decir una palabra también sobre este aspecto que me parece algo muy significativo para Luciana, además de serlo también para Chiara. Yo he conocido a Luciana de una forma particular cuando vine aquí en 2008 y era el añil, así que mis primeros contactos con la realidad del cuarto diálogo son de entonces, cuando era añil. Luego se intensificaron en varios momentos como copresidente. Yo pienso esto, y lo dije, lo expresé en la última carta que le envié a Luciana, que ella y Piero quizás, pero también otros, aunque de manera particular ellos dos, por eso están representados aquí, fueron el primer eco que Chiara encontró cuando fundó el cuarto diálogo. Así que ellos pertenecen a un momento fundacional de la obra. Luciana forma parte de la fundación de la obra, en este sentido, en la fundación de esta dimensión del cuarto diálogo. Y esto me parece muy importante para darle el justo relieve. Ahora, sin duda, como todas las realidades de la obra,
Este cuarto diálogo necesita ser actualizado. Necesita ser actualizado en el sentido de que todas las obras de Dios experimentan un progreso desde dentro. Y por tanto, el cuarto diálogo no podía quedarse atrás en esta evolución interna. Aquí, sin embargo, sucede algo. Y es que antes de que el cuarto diálogo pueda ser actualizado dentro de la obra, debe ser valorizado. Porque, en mi opinión, el problema es que aún no ha sido suficientemente valorado. O sea, la obra en todos estos años quizás no se ha dado cuenta de esta realidad, de este tesoro fundado por Chiara con otras y estas personas, fundado con estas personas. Por eso el testimonio de Jordi, con quien tengo una relación también muy bonita, Moreno, me da pena que no haya venido. Entonces, lo primero que creo que hay que hacer es valorarlo para después actualizarlo. Antes, con algunos de nosotros nos hemos encontrado un momento arriba en el Salón Rojo y decíamos que efectivamente falta un adhesivo, un elemento de cohesión que es importante y que ha surgido con otros diálogos. Es decir, con Luciana, Chiara no hizo diálogo en sentido estricto. Con Luciana, Piero y los demás, Chiara ha vivido una experiencia de unidad. Yo veo aquí a Jordi. Yo con Jordi no hago diálogo. O con Nicola. Yo vivo una experiencia de unidad. Es distinto. Una experiencia de unidad envuelta en el misterio, pero real, porque yo lo experimento así y también él. Entonces es con ellos que después hacemos el diálogo. Es con ellos. Esto es algo que todavía no ha sucedido, no se ha dado del todo. Por ejemplo, ha sucedido con los musulmanes de la obra. Ha sucedido con los judíos, con algunos judíos, con algunos judíos y con algunos musulmanes hemos iniciado una experiencia de unidad que nos permite dialogar después hacia afuera. Y esto es fundamental para que el diálogo adquiera una dimensión diferente. Porque si el diálogo con la no creencia, con las personas que no tienen una referencia religiosa, yo lo hago con Jordi, respecto a mi experiencia, obtengo además la sensibilidad de Jordi, su lenguaje, sus categorías mentales que están más cerca de aquellas que encontraremos. Entonces las personas, hay un núcleo duro que en mi opinión es del cuarto diálogo, que debe estar siempre presente en las estructuras de la obra. De lo contrario, no encontraremos el registro justo para poder hablar al mundo. Hablaremos siempre, luego el Espíritu Santo hace lo que quiere. Hablaremos siempre desde la fe. Sí, pero puede ser que se nos escapen cosas. Creo que este es el paso fundamental que debemos dar. Esto será una verdadera actualización. Entonces, por ejemplo, lo decía antes, muchas veces hemos hecho en nuestros congresos, nunca o casi nunca he visto a un no creyente hablando desde el escenario, aquí en Castel Gandolfo, en encuentros internacionales, incluso sobre temas, temas espirituales. Pero no es que falten estas personas, están. Mientras Fernando leía la conversación de Piero Pasolini, acompañado por el piano de nuestro maestro Vergari, yo pensaba, estos son los diálogos del cuarto diálogo. Estos, o sea, imaginaos dónde estamos, ¿no? Estos son los diálogos del cuarto diálogo. Sobre
este lenguaje, esta altura, esta categoría intelectual, pero también vital, existencial, es esto. Y yo digo, ¿cuántas personas están esperando estos diálogos en el mundo? Yo, por ejemplo, estoy leyendo ahora una novela donde es también un thriller, por lo que, pero en medio de este thriller está el encuentro entre una pintora española y un profesor de literatura italiano aquí en Roma que se encuentran por casualidad. Él, a su manera, es creyente y ella es agnóstica. Ella viene de un divorcio y él de una viudez, con 2 hijos cada uno, y se encuentran. Los diálogos entre ellos son de una profundidad extraordinaria. Yo normalmente no subrayo las novelas, pero esta novela la tengo toda subrayada. ¿Dónde se encuentran ellos? Se encuentran en la belleza de las cosas, en la profundidad de lo real, en el amor, en la ética de las decisiones humanas. Y yo digo, pero esta es la realidad de nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo. Nosotros deberíamos poder establecer, con un respeto entre ellos profundo, porque mientras pasean por Roma, por las basílicas, por ejemplo, tienen un discurso precioso frente a la estatua de Santa Cecilia del Trastevere, donde hablan del amor. Y él introduce a Dios con un profundo respeto, porque no quiere perder este amor que están haciendo con ella. Y ella escucha en profundidad lo que están diciendo. Pero el tema es el amor, que se puede amar también estando muerto. O sea, cosas increíbles. Pero estos son los diálogos que deberíamos poder establecer con nuestros contemporáneos. Y esto lo hacemos juntos. Lo hacemos juntos con las personas del cuarto diálogo. Entonces yo digo, hay mucho por hacer. Yo diría, me atrevería a decir que el cuarto diálogo no puede ser la Cenicienta. La Cenicienta de los diálogos. No puede ser la Cenicienta. Al contrario, quizá, por lo que decía Chiara, debe estar realmente en primera fila, digamos. Ahora, bien, no hagamos categorizaciones. Así que, en fin, Luciana, nosotros habéis visto las fotos, ¿no? Nos hemos encontrado con ella. ¿Cuándo fue? Noviembre, en Lo Piano. Y fue muy fuerte. Y allí hablábamos del jubileo, de venir aquí, en este tiempo del jubileo, y hacer una experiencia también aquí en Roma. Y en fin, ellos, porque nos encontramos un momento arriba, tienen buenas ideas y ya han pensado para este año un momento en el que realmente podríamos repensar este diálogo y lanzarlo. También en la próxima asamblea, dando esta dimensión, la dignidad que tenía para Chiara. Entonces nos hemos puesto de pie para haceros entender que el acto ha terminado. Pero esperad, casi. No puede faltar una invitación a Masha, ¿eh? Masha, una pregunta. Aquella vez que dijiste a papá y mamá aquella famosa frase y luego ellos vinieron a ver dónde habías acabado, ¿te imaginabas lo que saldría de todo eso?
No, absolutamente no, pero en esta hora y media, bueno, que hemos estado aquí, he visto un poco también todos estos años pasar, ¿no? Un poco también cuando antes Emanuela hablaba, luego está Annalisa aquí, que ahora no sé dónde está. Y una cosa me venía a la mente, en estos años, y también lo que has dicho ahora, es un poco también el resultado de todo este crecimiento que ha habido, ¿no? Porque si pienso en cuando yo escribí esa carta, un poco la escribí también porque, y ahora brevemente digamos, papá y mamá nunca fueron, o sea, ninguno de los dos era de fe religiosa, pero incluso cuando nací nos han tenido a bautizarme y a asegurarse de que los padrinos fueran, digamos, yo una familia de fe religiosa también muy fuerte, porque mi madrina, ahora el padrino, por desgracia, murió el mismo día que mamá, así que también, o sea, también esto es un poco una señal, son neocatecumenales. Entonces han, digamos, tratado de alguna manera y yo recibiera también esa parte que ellos tal vez no podían darme y que luego fuera yo eventualmente en la vida a elegir, ¿no? Hice varias elecciones porque cambié y luego conocí el movimiento de los focolares y entonces cuando escribí esa carta un poco era como, según yo también, una justificación, un encontrar de alguna manera una señal que, no, ya no una señal, o sea, la señal fue después, o sea, realmente le decía antes a Ana, ¿por qué escribiste esa carta? No, bueno, yo sentía que de alguna manera debía justificar a los míos el hecho de que había entrado en un movimiento religioso, porque en ese momento, aunque había diálogo, en esa época, como se llamaban, no, los no creyentes precisamente, ¿no? Sí, a veces se les llamaba alejados, los lejanos. Amigos, sí, los lejanos, los lejanos, sí. Pero bueno, digamos, fundamentalmente, si hablabas del movimiento de los focolares, eras etiquetado como, digamos, perteneciente a un movimiento religioso. Pero no pensaba luego que naciera todo esto, que evolucionara de este modo, y lo que decías tú es un poco lo que mamá quería, ¿no? Y entonces, gracias. Gracias. Gracias, Masha. No sé si me equivoco, pero me ha parecido al verte hablar que tienes la misma garra que mamá. No lo sé. Y escucha, Vita, antes de dejaros concluir con 2 minutos de un vídeo de Luciana, porque queremos concluir con la voz de Luciana y no con la nuestra, te voy a robar un minuto. Os voy a robar un minuto para deciros 2 cosas. La primera, os pediría un aplauso para una persona que está aquí con nosotros y que por desgracia no hemos tenido tiempo de invitar a subir aquí. Piero Nuzzo, allá al fondo. Porque entre los que estuvieron en diálogo con Chiara desde los primeros tiempos junto con Luciana, siempre estuvo él. Y aún hoy es el alma del grupo de diálogo de Roma. Así que gracias por el aplauso, gracias Piero, por estar aquí con tu esposa Ana María y en medio Marina Pallino, a quien todos conocéis. La segunda cosa que os quería decir es una anécdota, ya que tú has contado tus experiencias, yo también una pequeñita de 3 segundos. Antes de darle la voz a Luciana y cerrar, la experiencia es esta. Estoy en Montet, una ciudadela de la obra en Suiza, y estamos haciendo una de esas reflexiones que duran 2 horas con los yen que están allí para hacer la escuela durante un año. Imaginaos, gente que pasa allí un año con 20 años para hacer una escuela yen en Montet. Y uno de estos yen es no creyente. Entonces, como había una buena relación, en un cierto momento le digo: oye, tienes 20 años, pero dime una cosa, ¿qué haces tú en un movimiento siendo no creyente? Estás en un movimiento donde la inmensa mayoría son católicos o al menos creyentes. ¿Qué haces tú aquí? Él me mira como si le hubiese hecho una pregunta tonta, me mira y me dice: estoy aquí porque estoy en mi casa. Y ya está, eso quería regalaros. Entonces, damos ahora la palabra a Luciana.
que el diálogo es el único instrumento útil para resolver los problemas que afligen a la humanidad, que el diálogo no es una opción, sino una necesidad. Esta es el arma que debe usarse. De lo contrario, seguiremos caminando hacia la autodestrucción, que para relacionarse con los demás es necesario, ante todo, conocerse a uno mismo y, fortalecidos por la propia verdad, ofrecerla a los demás con amor y desinterés personal, dispuestos a acoger la verdad del otro, considerándola tan importante como la propia. Que el diálogo no tiene nada que ver con la tolerancia, como nos decía Chiara en aquella respuesta a Piero, aunque en aquella ocasión Chiara precisamente nos dijo que las personas que no saben dialogar, para evitar discutir, al menos es bueno que se toleren. Sin embargo, el diálogo debe ir más allá de la tolerancia. El diálogo es participación en la vida del otro. Que la fraternidad universal y por tanto el mundo unido se construye con los demás y no contra los demás. Que es imposible alcanzar tales objetivos sin valores como la solidaridad, la paz, la unidad. Si no se trabaja activamente por los derechos humanos, por la justicia, por la libertad, por una vida digna para todos, de lo contrario no son más que enunciados teóricos. El amor no es una palabra sin más. El diálogo vivido ayuda a afinar la conciencia para ver el sufrimiento social e individual. La experiencia de diálogo en el movimiento de los focolares me ha reforzado la convicción de que, si bien es cierto que cada persona es diferente de la otra, también lo es que los seres humanos no pueden dividirse entre personas creyentes y no creyentes, sino más bien entre personas animadas o no por la buena voluntad. Mirando al presente y al futuro próximo, me viene a la mente el mensaje que Chiara nos envió durante uno de nuestros congresos. Vuestra participación en nuestra obra es esencial para nosotros. Sin vosotros, como sin los otros componentes, perdería su identidad. Y también en otra ocasión nos dijo más o menos así: quedaos con nosotros porque nos ayudáis a tener los pies en la tierra, mientras que nosotros podríamos tener la tentación de ser demasiado angélicos. Creo que para nosotros, amigos sin una referencia religiosa, ha llegado el momento de ofrecer nuestra experiencia de diálogo a todo el movimiento, comprometiéndonos también en las comunidades locales donde estamos presentes, acogiendo la sugerencia de Chiara con nuestras peculiaridades.